Bien, buenos días. En esta oportunidad nos toca hablar sobre patología tiroidea. Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles para tratar de abordar lo más importante referente a esta patología, tanto de hipo como de hipertiroidismo. Eh, y bueno, siempre tratando de recordar inicialmente unos conceptos fisiológicos básicos que nos van a ayudar a entender un poco más el tema de las alteraciones de la glándula tiroides. Y recordando un poco sobre el tema fisiológico, perdón, eh, recordemos que el eje tiroideo es un clásico ejemplo que se da en todos los textos fisiológicos sobre el tema de la retroalimentación, ya sea tanto positiva como negativa. La hormona liberadora hipotalámica lo que hace es estimular la producción en la hipófisis de la hormona estimulante de la tiroides, de la TSH. Y a su vez, esta va a estimular la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas actúan sobre todo a través de receptores de hormonas tiroideas, fundamentalmente la beta 2, y por retroalimentación negativa inhibe la producción de la hormona liberadora de tirotropina y de la hormona estimulante de la tiroides. La hormona liberadora de tirotropina es el regulador positivo principal de la síntesis y la secreción de la TSH. La secreción máxima de TSH se produce aproximadamente 15 minutos después de la administración de una hormona liberadora de tirotropina exógena. La dopamina, los glucocorticoides y la somatostatina suprimen a la TSH, pero no tienen gran importancia desde el punto de vista fisiológico, excepto cuando estas sustancias se administran en dosis farmacológicas o dosis elevadas. La concentración reducida de hormona tiroidea lo que hace es aumentar la producción basal de la hormona estimulante de tirotropina, y lo que hace es potenciar la estimulación de la TSH mediada por la hormona liberadora de tirotropina. Las concentraciones elevadas de las hormonas tiroideas suprimen de forma rápida y directa la secreción de expresión del gen de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, también inhiben el estímulo de la TSH mediada por la hormona liberadora de tirotropina, lo que indicaría que las hormonas tiroideas son reguladas de manera dominante debido a la producción de la hormona estimulante de la tiroides. Al igual que otras hormonas hipofisiarias, la TSH se libera de forma pulsátil y se presenta, y bueno, y presenta en realidad un ritmo eh, diurno, alcanzando el nivel máximo en horas de la noche. Como ven en la pantalla, una vez que se libera la hormona liberadora de tirotropina desde el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis para liberar la TSH, y esta a nivel de la tiroides generará la liberación de la T3 y la T4, ¿no? Y que por acción de las desionidasas, la T4 se convierte en T3, y esta T3 es la que va a ir a los tejidos. Aquí vemos la estructura química de las hormonas tiroideas. La T4, que es la tiroxina, contiene 4 átomos de yodo, y la desiodación genera la potente hormona triiodotironina, que es la T3, o la hormona inactiva. Y además también se generará la T3 reversa.
Las hormonas tiroideas derivan de la tiroglobulina, es una glucoproteína que contiene yodo, tiene un gran tamaño, y una vez que la tiroglobulina es secretada a la luz del folículo tiroideo, se produce la iodación de residuos de tirosina que posteriormente se van a acoplar a través de un enlace éter. Y la recaptación de la tiroglobulina al interior de la célula del folículo tiroideo permite la proteólisis, produciendo posteriormente la liberación de la T4 y la T3. Como vemos ahí en la gráfica, en la parte de la izquierda tenemos un proceso de retroalimentación de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, que para inhibir la producción hipotalámica de la hormona liberadora de tirotropina y la producción hipofisiaria de hormonas estimulantes de la tiroides, entonces lo que hace es estimularlas. La TSH estimula la producción de tiroidea de T3 y de T4, y a la derecha vemos cómo los folículos tiroideos están formados por células epiteliales tiroideas que rodean una sustancia coloidal proteoinácea que contiene a la tiroglobulina, que es lo que estábamos hablando anteriormente. La captación de yoduro es un paso importante en la síntesis de hormonas tiroideas. El yodo ingerido se une a proteínas séricas, en especial a la albúmina, y el que permanece libre se elimina por la orina. La glándula de tiroides extrae el yodo de la circulación de forma muy eficiente para generar las hormonas tiroideas. Bien, en cuanto a epidemiología, aquí vemos un cuadro del 2021 donde podemos ver claramente que existen sitios en los cuales la ingesta de yodo es bastante disminuida, lo que va a condicionar, por supuesto, un aumento en la incidencia o la prevalencia del hipotiroidismo neonatal. Esta deficiencia de yodo es muy prevalente en regiones como la zona central de África, la zona central de América del Sur y el norte de Asia. Sin embargo, esta es muy pequeña, ¿sí?, en Europa y en los Estados Unidos, así como también en Australia, ¿no?, donde la incidencia de cretinismo o el hipotiroidismo neonatal es bastante disminuida, ¿sí? Y debido a esta deficiencia de yodo es que se produce el hipotiroidismo, que evidentemente afecta más frecuentemente a mujeres, incluso el 2% de las mujeres adultas, y obviamente con menor frecuencia a los hombres. ¿Cuáles son las características de la T3 y de la T4? Estas hormonas que se sintetizan a nivel de la tiroides tienen papeles fundamentales en lo que es la participación de distintos procesos a nivel de los diferentes órganos. Pues acá tenemos un cuadro donde observamos las características de las hormonas T3 y T4. Sus concentraciones en suero, su vida media, su fracción procedente directamente de la tiroides, la tasa de producción, incluida la biotransformación periférica, la fracción hormonal intracelular, potencia metabólica relativa y la unión al receptor. La concentración en suero total de la hormona de la T4 es de 8 microgramos por 100 mililitros y de la T3 es de 0.14 microgramos por 100 mililitros. Como ustedes pueden ver, la fracción de la hormona total en la forma libre es mucho menor para la T4 que para la T3, y la hormona libre
es decir, la que no está unida a proteínas, es la que tiene mayor cantidad, en este caso para la T4, comparada con la T3. La fracción procedente directamente de la tiroides tiene un porcentaje de 100% para T4 y apenas del 20% para la T3. Existen condiciones y trastornos asociados a un concepto que se denomina hipertiroxinemia eutiroidea. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos varios trastornos que pueden tener mutaciones. En el caso de la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, se encontrará como causa la mutación del gen de la albúmina, habitualmente el gen R218H. O también, en el caso de la globulina transportadora de tiroxina, podemos tener en este caso un trastorno de exceso familiar o exceso adquirido. La causa es el aumento de la producción de la globulina transportadora de tiroxina, y en el caso del exceso adquirido, pues será por medicamentos, sobre todo los estrógenos, o como causa también estará el embarazo, la cirrosis o la hepatitis. En el caso de, por ejemplo, la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, pues la característica es que existe un aumento de la T4 total y la T4 libre está normal. Y rara vez encontraremos una T3 aumentada. O en el caso, por ejemplo, de el trastorno de la globulina transportadora de tiroxina, en el caso de exceso adquirido, por ejemplo, habrá un aumento de T4 y de T3 totales, y además T4 y T3 libres normales. ¿Cuál es el mecanismo de acción del receptor de las hormonas tiroideas? El receptor de hormonas tiroideas, que está abreviado como TR, de color amarillo, y el receptor X del ácido retinoico forman heterodímeros que se unen específicamente a elementos de respuesta a hormonas tiroideas, abreviadas como TRE, en las regiones promotoras de genes blanco. En ausencia de hormona, el TR, el receptor tiroideo, se une a proteínas correpresoras, que están abreviadas como CoR, que interrumpen la expresión génica. Los números que ustedes ven ahí, como 1, 2 y 3, hacen referencia a una serie de reacciones de manera ordenada que se producen en respuesta a la hormona tiroidea. En el caso del número 1, T4 o T3 penetran en el núcleo. Posteriormente, el número 2 nos muestra la unión de la T3 que provoca la disociación de proteínas correpresoras del receptor tiroideo. Y el número 3 nos muestra que se reclutan coactivadores al receptor unido a la T3. Y el número 4 que ustedes ven ahí nos muestra que puede existir también además una alteración en la expresión génica. Las hormonas tiroideas se unen a una gran cantidad de manera muy afín de receptores de hormona tiroidea. Existen dos componentes o dos subunidades del receptor de hormona tiroidea, el alfa y el beta, que se encuentran en el núcleo. Tanto el receptor alfa como el receptor beta se expresan en gran parte de los tejidos, pero tienen niveles demasiado relativos de expresión dependiendo de su variabilidad en los distintos órganos. Por ejemplo, la subunidad alfa se encuentra de manera abundante en el encéfalo, en el riñón, en las gónadas, en el músculo y en el corazón. Mientras que la expresión del receptor beta
es especialmente elevada en la hipófisis y en el hígado. Ambos receptores experimentan diferentes variables para que puedan originar otras isoformas que normalmente son únicas. Por ejemplo, la isoforma beta 2 del receptor tiroideo, que tiene un extremo amino terminal único, se expresa selectivamente en el hipotálamo y la hipófisis. La isoforma alfa 2 contiene un extremo carboxilo terminal único que evita la unión de la hormona tiroidea y que puede estar bloqueando la acción de otras isoformas de los receptores de la hormona tiroidea. Estos receptores contienen un dominio central de unión al DNA y un dominio carboxilo terminal de unión a un ligando, según en las secuencias de DNA específicas, denominadas elementos de respuesta tiroidea, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que son los TRE. Las hormonas tiroideas T3 y T4 se unen con afinidad similar a la subunidad alfa y beta, pero existen diferencias estructurales en los dominios de ambas subunidades que permiten el desarrollo potencial de agonistas o antagonistas que tengan selectividad de receptores. También podemos encontrar que existe resistencia a la hormona tiroidea y que es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por una elevación de las concentraciones de la hormona tiroidea libre y una TSH inadecuadamente normal o elevada. En el caso de la exploración física, es un tema muy importante para la evaluación de los pacientes con patología tiroidea, ya sea hipo o hipertiroidismo. Además de hacer una adecuada evaluación física, tenemos que también buscar signos de función tiroidea anormal en los exámenes de laboratorio. La exploración del paciente comienza a nivel del cuello y lo podemos hacer de manera frontal o de manera lateral, buscando alteraciones como tumoraciones, cicatrices o distensión venosa. Como ven ahí, se pueden hacer maniobras para tratar de detectar alteraciones en la estructura de la glándula tiroides, como por ejemplo la maniobra de Kebane, o la maniobra de la G, o la maniobra de Perventon. Entonces, estas maniobras son muy importantes realizarlas porque con estas podemos evaluar el tamaño de la tiroides, la consistencia, la existencia de nódulos, la presencia de sensibilidad incrementada a la palpación o tal vez la presencia de fijación de la glándula tiroides. Y lo que nos ayuda a evaluar también, aparte de los exámenes de laboratorio de sangre, son también exámenes de gabinete, como una ecografía tiroidea, por ejemplo. Cuando hablamos de los estudios de laboratorio, bueno, aquí podemos estructurar un algoritmo, bueno, nos muestra un algoritmo, perdón, donde vemos la forma de poder interpretar los valores de la TSH, en el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene hipo o hipertiroidismo, pues bueno, solicitamos hormonas, ¿no? Y entre las más importantes a solicitar son la TSH y la T4. Ambas hormonas se solicitan para ver si el paciente tiene hipo o hipertiroidismo. En el caso de que la TSH esté bastante baja, nos sugiere de que existe un hipertiroidismo. Si la TSH
está normal y la T4 libre está normal, pues sospecharemos de una baja probabilidad de algún tipo de enfermedad tiroidea. Pero si la TSH está alta y la T4 libre normal, la T4 libre está baja, pues bueno, la posibilidad de que exista un hipotiroidismo es alta. En el caso de que tengamos una TSH baja con una T4 libre también baja, sospechamos de un hipotiroidismo central o de que tenga el paciente ya una enfermedad severa, ¿no? En el caso de que si aún le preocupase el hipertiroidismo, se ordena una T3 total. Si esta T3 total está elevada, pues es un hipertiroidismo T3. Pero si esta T3 está normal, el hipertiroidismo es poco probable. En caso de que exista una TSH baja con T4 libre normal, pensamos en que el paciente tiene un síndrome del eutiroideo enfermo, un hipertiroidismo subclínico, alteraciones en la lectura de las hormonas en el estudio de laboratorio debido a interferencia con fármacos o la posibilidad de una tiroiditis transitoria. Y en el caso de que la TSH esté baja y así también esté alta la T4 libre, sospechamos de un hipertiroidismo. De contramano, si es que nosotros vemos una TSH alta, ya sospechamos de la posibilidad de un hipotiroidismo. Si la TSH está alta y la T4 libre está baja, lo que sospechamos es un hipotiroidismo primario o que el paciente haya tenido una cirugía ablativa de la tiroides o que exista un síndrome del eutiroideo enfermo o de que exista una tiroiditis transitoria. Si existe una TSH alta con una T4 libre alta, podemos sospechar de la presencia de resistencia a la hormona tiroidea, resistencia a la hormona estimulante tiroidea o de que exista un adenoma secretor de TSH. Si la TSH está alta y la T4 libre está normal, sospechamos de un hipotiroidismo subclínico como primer punto clínico de sospecha. Luego podemos pensar en un síndrome del eutiroideo enfermo, una tiroiditis transitoria o una tiroiditis autoinmune. Una vez que nosotros hemos evaluado este algoritmo inicial y nosotros pensamos inicialmente que el paciente puede estar intercurriendo con hipertiroidismo, lo que solicitamos es ordenar anticuerpos contra el receptor de TRH. Si estos anticuerpos contra el receptor de TRH están positivos, y además existe clínica de enfermedad de Graves, que enseguida la vamos a ver, o agrandamiento de la glándula tiroides, sospechamos de una enfermedad de Graves. Pero si son negativos los anticuerpos contra el receptor, cuando sospechamos de un hipertiroidismo a partir de la TSH-T4 libre, si estos son negativos, pues bueno, la posibilidad de nódulos tóxicos es alta y lo que habría que hacer es pedir una gamografía de tiroides. Si nosotros, sospechamos de un hipotiroidismo, podemos pedir anticuerpos antiperoxidasa, T3 total o T3 por diálisis, para evaluar la presencia del hipotiroidismo como tal. Aquí tenemos otra gráfica donde vemos la interpretación clínica respecto a los estudios de laboratorio. Vean ustedes, por ejemplo, lo que estamos hablando hace un instante en este algoritmo. Por ejemplo, si la TSH normal está normal o baja, más una T4 libre baja, sospechamos de un hipotiroidismo secundario, eutiroideo enfermo, hipertiroidismo del recién tratado, etc. O si tenemos una TSH baja con T4 libre alta, sospechamos que existe una posibilidad de enfermedad de Graves o un bocio multinodal tóxico, una tiroiditis subaguda, un adenoma tóxico, entre otros, o incluso el uso de la amiodarona. Vean ustedes que la interpretación clínica de estos estudios de laboratorio son fundamentales para la obtención de un diagnóstico adecuado
en el paciente que tiene una patología tiroidea. Pero también existen medicamentos que disminuyen la función tiroidea. Dentro de los medicamentos que disminuyen la función tiroidea, pues encontramos una bastante cantidad de los mismos. Los podemos clasificar de la siguiente manera. Fármacos que disminuyen la secreción de la TSH. Entre estos están los glucocorticoides, la dopamina, el octreotide y el bexaroteno. Los que alteran la secreción de la hormona tiroidea están sobre todo dos, amiodarona y litio. Los que disminuyen la absorción de T4 está la colestiramina, el colestipol, el sucralfato, sulfato ferroso, hidróxido de aluminio, omeprazolo. Los que alteran el transporte sérico de T3 y T4, los estrógenos, heroína, metadona, fluoruracilo, andrógenos, esteroides anabólicos y la furosemida. Y los que alteran el metabolismo de la T3 y T4, pues están el fenobarbital, la rifampicina, la carbamazepina, el interferón, el alemtuzumab, e inhibidores de la tirosina quinasa en los pacientes que tienen una lesión amiloide crónica, por ejemplo, que toman imatinib o sunitinib, que pues bueno, van a, con el tiempo pueden llegar a tener alteraciones en el metabolismo de la T3 y de la T4. Cuando hablamos del tiroidismo como tal, tenemos que recordar de que el hipotiroidismo se debe a una deficiencia de yodo. Y cuando esta deficiencia de yodo que causa hipotiroidismo se encuentra en cantidades relativamente adecuadas, y a pesar de eso existen alteraciones de la glándula tiroides, es decir, alteraciones hipotiroideas, debemos sospechar sobre todo de la presencia de que el paciente está intercurriendo con un hipotiroidismo autoinmune. Y también tenemos las iatrogénicas, que están basadas, por supuesto, en el tratamiento del hipertiroidismo. Dentro de las causas del hipotiroidismo, tenemos al primario. El hipotiroidismo primario aproximadamente representa el 99% de los casos de hipotiroidismo. Dentro de estos, el principal es el autoinmune, ¿sí? Que también se denomina tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa de un hipotiroidismo primario. En las zonas donde el aporte dietético de yodo es suficiente, lo que estamos hablando hace un instante. O sea, si hay aporte adecuado de yodo, y a pesar de eso existen signos y síntomas de hipotiroidismo, pues la causa principal será una tiroiditis de Hashimoto. La incidencia de esta tiroiditis de Hashimoto es de 3.5 casos por cada 1.000 personas por año en mujeres y en los hombres aproximadamente 0.8 casos por cada 1.000 personas por año. Sobre todo, se ve un aumento de la presencia de esta enfermedad entre la cuarta y la sexta década de la vida. Luego está el iatrogénico, cuando nosotros damos un tratamiento al paciente para el hipertiroidismo y bueno, si no realizamos un control adecuado de el tratamiento con los fármacos para el hipertiroidismo, podemos llegar a producir un hipotiroidismo. O que sea por fármacos, como lo que estábamos mencionando en la tabla anterior, que algún fármaco que esté consumiendo el paciente, por ejemplo, el imatinib, por ejemplo, en pacientes con leucemia mieloide crónica, puede ser que nos esté alterando el metabolismo de las hormonas. Entonces, habrá que estudiar también esa parte. O de que exista un hipotiroidismo congénito, ¿sí? Sobre todo, cuando hay un hipotiroidismo congénito, bueno, la causa principal será la falta de aporte de yodo. O
o que exista un hipotiroidismo primario por deficiencia de yodo. Cuando existe esto, es decir, cuando existe la deficiencia de yodo, pues bueno, esa será la causa principal del hipotiroidismo primario. Este déficit de yodo deteriora la síntesis de hormonas tiroideas, lo que resulta en hipotiroidismo y un grupo de anormalidades funcionales como trastornos por deficiencia de yodo. La ingestión excesiva de yodo se asocia a bocio y aumento de la TSH, lo que indica un deterioro en la función tiroidea. Además, la terapia con yodo radioactivo en pacientes con cáncer de tiroides o con enfermedad de Graves, nódulos tiroideos hiperfuncionantes, o en el caso de un bocio tóxico multinodular, pueden llegar a producir frecuentemente un hipotiroidismo. Luego tenemos trastornos infiltrativos, como en el caso del cáncer de tiroides, o la expresión excesiva de la desionidasa 3 en casos de, por ejemplo, un hemangioma infantil. Podemos tener también causas de hipotiroidismo de tipo transitorio. Cuando existen estas causas de tipo transitorio, tenemos a la tiroiditis asintomática, a la tiroiditis subaguda, a la interrupción del tratamiento suprafisiológico con tiroxina en pacientes con glándula de tiroides intacta o debido a la administración de yodo 131 o de la tiroidectomía subtotal para la enfermedad de Graves. Existen causas de hipotiroidismo secundario debido a presencia de tumores, cirugías o irradiación hipofisiarias, o tal vez trastornos infiltrativos, o el síndrome de Sheehan, sobre todo en pacientes embarazadas, traumatismos, alteraciones genéticas, entre otras. Y también al déficit o inactividad aislada de la TSH. Al tratamiento con bexaroteno y también debido a enfermedades hipotalámicas como tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos o causas idiopáticas. Dentro de los síntomas del hipotiroidismo, lo que nos puede llegar a producir es cabello seco y quebradizo, alteraciones en la piel, y en el caso del hipotiroidismo hay un descenso de la temperatura central, esto debido a una vasoconstricción periférica, lo que ocasiona una piel fría y pálida en los pacientes. La piel también se encuentra xerótica, con una pobre hidratación del estrato córneo. Puede observarse además una coloración naranja amarillenta secundaria a la acumulación de beta-carotenos en el estrato córneo, probablemente secundaria al aumento en la circulación de estos compuestos por la disminución en la transformación hepática del beta-caroteno a vitamina A. También podremos encontrar en lo que es piel y anexos el mixedema del hipotiroideo, que es diferente a la dermopatía de Graves. En el caso del mixedema del hipotiroideo, este es secundario a la acumulación dérmica de ácido hialurónico y condroitin sulfato. Se observa además una facies que es bien característica, con una nariz ancha, labios abultados, párpados edematizados y macroglosia. El cabello del hipotiroideo es grueso, seco, quebradizo y de lento crecimiento. Y bueno, existe pérdida de cabello que puede ser difusa o puede ser en parches. Las uñas de los pacientes con hipotiroidismo presentan un crecimiento lento, son delgadas y quebradizas.
Además, a nivel cardiovascular existe una disminución del gasto cardíaco por menor fracción de eyección y por disminución de la frecuencia cardíaca, lo que va a traducirnos, por supuesto, en una pérdida de los efectos cronotrópicos e inotrópicos de las hormonas tiroideas. Existen además incremento en las resistencias vasculares periféricas y disminuye el volumen circulante. Se estrecha la presión de pulso, es decir, la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica se encuentran estrechas, lo que va a aumentar el tiempo de circulación y disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Puede existir también alteraciones estructurales en corazón, con alteraciones en el colágeno, reorientación de las fibras miocárdicas y además la posible presencia de acumulación de colágeno, glucosaminoglucanos y miofibroblastos. A nivel respiratorio, también pueden existir alteraciones. En este caso, el hipotiroidismo grave presenta una respuesta compensatoria a la hipercapnia, pero esa respuesta compensatoria es bastante disminuida y es la responsable de la depresión respiratoria del coma myxedematoso. Puede existir hipoventilación y esta es secundaria a la debilidad de los músculos respiratorios y puede ser esto exacerbado por la obesidad de los pacientes. A nivel gastrointestinal también existen alteraciones, sobre todo con alteraciones en la peristalsis esofágica, con disfagia. Puede el paciente también presentar esofagitis por reflujo y presencia de una hernia hiatal. En el intestino y el colon también existe una disminución de la peristalsis, es decir, el paciente está estreñido, lo que va a ocasionar malestar abdominal y en casos graves íleo, o una tal vez pseudooclusión colónica por impactación fetal o hasta la presencia de un megacolon. Puede existir disminución del metabolismo hepático debido a la presencia de menor consumo de oxígeno, lo que va a reducir la gluconeogénesis y la producción de nitrógeno ureico. A nivel del sistema nervioso central, todas las funciones intelectuales, incluida el habla, se enlentecen por la deficiencia de las hormonas tiroideas. Hay pérdida de la iniciativa, defectos en la memoria, letargo, somnolencia y, bueno, en pacientes ancianos puede llegar hasta la demencia. A nivel renal, el hipotiroidismo se asocia con deterioro de la función renal, aumento de la creatinina. Los mecanismos que deterioran la función renal aún no están debidamente establecidos, pero bueno, existen varios posibles mecanismos como el efecto directo de las hormonas tiroideas en los vasos sanguíneos renales, la contractilidad miocárdica, el gasto cardíaco, las resistencias periféricas, que es lo que estábamos hablando anteriormente. En el metabolismo energético también existen alteraciones. El apetito y la ingestión de alimentos disminuyen, pero hay un aumento de peso por retención de agua y sal y acumulación de grasa. Estos pacientes tienen alteraciones para poder metabolizar los triglicéridos. Además, también podemos encontrar una resistencia a la insulina con disminución en la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo. En la función reproductora pueden existir alteraciones en cualquiera de ambos géneros, en el desarrollo sexual y en la función reproductora. Hay alteraciones en el ciclo menstrual. Lo más frecuente que se presenta es oligomenorrea o tal vez hipermenorrea en los casos de hipotiroidismo grave.
y puede llegar a condicionar la pérdida de la libido y falla en la ovulación. Y en los hombres puede haber alteraciones en la espermatogénesis con alteraciones en la morfología de los espermatozoides. Y en el sistema musculoesquelético, pues lo que también puede observarse es la presencia de músculos debilitados, puede haber calambres, dolor, que aumentan con las temperaturas bajas. Las masas musculares pueden estar ligeramente crecidas y palparse firmes, o a veces puede observarse un aumento del volumen de las masas musculares y el lentecimiento de los movimientos, que se llama síndrome de Hoffman. En el caso de la presencia de hipotiroidismo congénito, la causa más importante es una disgenesia de la glándula tiroides en un 80-85% de los casos. Puede producirse por errores congénitos de la síntesis de la hormona tiroidea en un 10-15%, o puede existir anticuerpos contra el receptor de la TSH en un 5%. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo congénito? Ictericia prolongada, problemas con la alimentación, hipotonía, macroglosia, retraso en la maduración ósea, hernia umbilical. Para hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo congénito, bueno, ya es una norma realizar un tamizaje tiroideo en los recién nacidos, y lo que se hace es un tamizaje neonatal donde se evalúa la TSH o T4 en sangre periférica. Usualmente se hace una punción a nivel del talón para obtener la muestra de sangre y se evalúa con los valores de TSH o T4 en sangre si el paciente tiene o no tiene un hipotiroidismo. En caso de que exista un diagnóstico confirmado, el tratamiento se basa en hormonas tiroideas, 10-15 microgramos por kilogramo día, de tiroxina, y se ajustan las dosis con valores de TSH, que hay que hacerlo en forma frecuente para ver cómo está yendo el tratamiento. Puede existir también hipotiroidismo autoinmunitario, que como dijimos, el hipotiroidismo autoinmunitario es una causa de hipotiroidismo primario cuando no existen alteraciones por deficiencia de yodo. Y se puede clasificar en una tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis atrófica, o por la presencia de un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo clínico como tal. En el caso de una tiroiditis de Hashimoto, lo que sucede es que existe infiltración linfocítica, atrofia de folículos tiroideos, ausencia de coloide y fibrosis leve a moderada. La base de una reacción autoinmune está dada por la interacción aberrante entre los tirocitos, células presentadoras de antígenos, y las células T. Esas tres células son las que van a presentar un papel fundamental en la reacción autoinmune en el caso de una tiroiditis autoinmune. La presencia de células presentadoras de antígenos dentro de la tiroides de individuos susceptibles puede ser consecuencia de señales inflamatorias. En el caso de la tiroiditis atrófica, en este caso la fibrosis es más extensa, existe infiltración linfocítica menos pronunciada y puede existir ausencia casi completa de folículos tiroideos. Si hablamos de genética, pues bueno, existen polimorfismos en el caso del hipotiroidismo autoinmune que están, o bueno, que se encuentran en esta enfermedad, y esos polimorfismos son el HLA-DR3, DR4, DR5 y el CTLA4, que
participan de manera importante en el polimorfismo genético cuando existe un proceso autoinmune. Otro dato importante que se produce en el proceso autoinmune del hipotiroidismo son las quemoquinas. Las quemoquinas, una superfamilia de citoquinas pequeñas que dirigen la migración de distintas poblaciones leucocitarias a los sitios anatómicos donde, donde desempeñan sus funciones. Para que cada quemoquina sea identificado, pues bueno, estos tienen sus receptores individuales. Los tirocitos estimulados por interferón alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa o interleucina 1 alfa secretan el CXCL10, CXCL9, CCL2, CCL5, que son quimoquinas importantes y que tienen una acción de potentes quimioatractantes de subpoblaciones específicas de linfocitos activados. Los tirocitos pueden estar involucrados en forma directa en la producción de quemoquinas que mediante su acumulación local en las células T. Su expresión correlaciona con la presencia de infiltrado inflamatorio independientemente del diagnóstico clínico. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune, así que también como en la enfermedad de Graves, hay un aumento en la expresión de CXCL10 y CXCL9, que serían las dos quemoquinas más importantes en el proceso de las reacciones inflamatorias y reacciones autoinmunes en la tiroiditis de Hashimoto, así como también en la enfermedad de Graves. El CXCL10 en pacientes con tiroiditis de Hashimoto se encuentran aumentados. Sus valores se asocian con la severidad del hipotiroidismo. CXCL10 no correlaciona con los títulos de anticuerpos antiperoxidasa o tiroglobulina. Estas quemoquinas, estas tres quemoquinas que ustedes ven en la pantalla, pues bueno, son muy importantes en la generación del proceso autoinmune. Cuando hablamos de hipertiroidismo, bueno, hacemos referencia a que existe evidentemente un aumento en la producción de tiroxina, de la T4 o de la triodotiroína, de la T3. Existen causas de tirotoxicosis. Dentro de las causas está la enfermedad de Graves-Basedow, que es la forma más representativa de la tirotoxicosis o el hipertiroidismo. Luego tenemos al bocio multinodular tóxico y a la presencia de adenomas tóxicos. Podemos clasificarlo de acuerdo a su etiología en tres grandes grupos: sobreproducción de hormona tiroidea, destrucción de la glándula tiroides, y por efecto de fármacos. Como ven, en el caso de los fármacos, la amiodarona puede producir o hipo o hipertiroidismo. Cuando hablamos de sobreproducción de hormona tiroidea, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves, seguida del bocio multinodular tóxico y en tercer lugar los adenomas. La enfermedad de Graves se da por la presencia de un anticuerpo estimulante al receptor de la hormona estimulante de tiroides. En el caso del bocio multinodular tóxico, existe un hiperfuncionamiento autónomo. Y en el caso del adenoma folicular, existe un hiperfuncionamiento también autónomo. Cuando este es hipoficiario, existe una hipersecreción de TSH, aunque esto es algo más raro.
Cuando nosotros hablamos de la patogenia del hipertiroidismo, bueno, podemos decir que existe un defecto. Y ese defecto está presente en los linfocitos T supresores. Y este defecto en los linfocitos T supresores permite que los linfocitos T cooperadores, abreviados como TH, los linfocitos T supresores como TS, estimulen los linfocitos beta para sintetizar anticuerpos. El anticuerpo estimulante del receptor tiroideo es la fuerza impulsora de la tirotoxicosis. La inflamación de los músculos orbiculares quizá se deba a la sensibilización de los linfocitos T citotóxicos o células asesinas, a los antígenos orbitales que se relacionan con un antígeno en la tiroides. Se desconoce qué es lo que detona esta cascada inmunológica, pero básicamente el inicio de lo que es la patogenia en la enfermedad de Graves es el defecto en los linfocitos T supresores. Existen síntomas del hipertiroidismo. Dentro de estos síntomas está la producción de uno o ambos glóbulos oculares, como es el exoftalmos, como estamos viendo hace un instante. Puede existir alteraciones en el estado de alerta, la habilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, problemas de concentración, debilidad muscular o fatiga, palpitaciones, apetito aumentado, pérdida de peso, aumento en la cantidad de frecuencia de evacuaciones, o sea, denominada hiperdefecación, intolerancia al calor. Y en el caso de los signos puede existir hipercinesia, o sea, discurso rápido, debilidad en el músculo proximal del cuádriceps, temblor fino, piel delgada, húmeda, pelo delgado, abundante, onicolisis, quemosis, edema periorbital. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en los datos de laboratorio? Aquí tenemos un algoritmo muy fácil de poder analizarlo y de poder aplicarlo. En el caso de que tengamos una sospecha clínica de hipertiroidismo, lo que hacemos es una determinación de la TSH. Una vez que hemos hecho una determinación de TSH, podemos interpretar como que si existe una TSH baja, bueno, la posibilidad de un hipertiroidismo es bastante alta, ¿no es cierto? Si la TSH baja se asocia a una T4 libre elevada, existe una tirotoxicosis, evidentemente. Si la TSH baja coexiste con una T4 libre normal, lo que hacemos es solicitar una T3 libre para determinar si existe una T3 tirotoxicosis o, en el caso de que esté elevada, o una enfermedad no tiroidea, en el caso de que esté normal. Pero si existe sospecha clínica de hipertiroidismo y la TSH está normal o está elevada, se solicita una T4 libre. Y si la T4 libre coexiste con una TSH normal o elevada, puede que sea un hipertiroidismo TSH dependiente. La manera de cómo poder abordar este tipo de alteraciones tiroideas, pues es muy importante para dirigirnos al tratamiento más efectivo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en las clases, en las aulas, para seguir hablando más sobre la patología tiroidea. Saludos.